Buenas noches, amigos y amigas televidentes de Ecuador TV en todo el territorio nacional y más allá a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a este especial llamado Caso Balda, crónica de un secuestro. Después de 10 días, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse respecto de la admisión de la acusación de la Fiscalía a los presuntos responsables en Ecuador del secuestro al exasambleísta alterno Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, Colombia, en 2012. Como sabemos, en ese país el caso fue ya investigado y sus autores materiales capturados, juzgados y sentenciados. Este programa Caso Balda, crónica de un secuestro, resume 11 años de una historia acaecida en Ecuador y en Colombia entre 2007 y 2018, con testimonios y evidencias extraídas del expediente de la Fiscalía colombiana, con elementos narrados por la propia víctima y con el aporte de expertos y analistas. En este resumen quisimos contar con el punto de vista de la defensa del expresidente Rafael Correa a través de su abogado Caupolicán Ochoa y de su colaborador Virgilio Hernández. El segundo no respondió a la invitación y su abogado, en 2 oportunidades, con distintos argumentos, se negó a concedernos una entrevista y en una tercera oportunidad simplemente no acudió el día y la hora en los que se comprometió a darnos su versión. Tampoco este reportaje se planteó distintas preguntas a las que ya ha venido planteándose la opinión pública. Las primeras interrogantes que creímos necesario responder fueron: ¿quién fue Fernando Balda? ¿Por qué se intentó secuestrarle? ¿Qué explica el obstinado afán por capturarlo a cualquier precio? En resumen, ¿qué podía ser tan imperioso e inadmisible como para llevar a cabo la persecución de un opositor político de relativamente baja notoriedad? Una persecución que no se haya detenido siquiera por el temor a violar las leyes de 2 países y a cometer, entre otros delitos graves, un secuestro. En la primera parte de este programa intentamos entonces responder a estas interrogantes. Que hemos estado acostumbrados a un entreguismo total. Entre 2005 y 2006, Rafael Correa estaba en pleno ascenso en la política ecuatoriana. Desde su renuncia al Ministerio de Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio hasta su campaña presidencial en 2006, el joven economista que desafió a la política tradicional se convirtió en el líder de una corriente alternativa que captó apoyo de varios partidos políticos: socialista, comunista, MPD, Izquierda Democrática, Pachacutic, Roldosismo y también de muchos independientes. Uno de esos independientes fue Fernando Balda, quien afirma haberse impresionado con el discurso y con el estilo del nuevo dirigente. Cuando Correa renunció al gabinete de Palacio en agosto de 2005, Balda tomó la decisión de respaldarlo. Se habría presentado en el incipiente comité de campaña y logrado vincularse en las primeras actividades de la organización. Como en todo este tipo de fenómenos hay, digamos, una lucha, es decir, por estar dentro del anillo del poder, y a mí me da la sensación de que el señor Balda es uno más, es decir, de los que intenta entrar en esos círculos, digamos, más cercanos digamos, al entorno de lo que era en ese momento el presidente Correa. Evidentemente en los espacios de poder no hay sitios para todos, y me parece que Balda, al igual que otros muchos, digamos, pretendientes, es decir, en ese momento, pretendientes a figuras notables durante el régimen, es decir, es desplazado de ese círculo, digamos, más cercano al presidente, digamos, en esos años en los que se conforma la estructura de poder que duró durante una década, ¿no? Fernando Balda apareció como una figura más en la campaña electoral, junto a Rafael Correa.
pero declaradamente nunca fue parte de su círculo de confianza. Después de la elección, ya en el gobierno, Balda ocupó un cargo de mediano nivel, asesor del Banco Nacional de Fomento bajo la presidencia del productor agrícola Galo Naula, designado por Correa en esa función en enero de 2007. Pero aunque Balda no formaba parte del buró político de Correa, pareció adentrarse lo suficiente en el entorno presidencial como para llegar al límite de su aproximación al poder. En su llamada, Correa preguntó a Balda qué sabía acerca de un nuevo movimiento político que estaría organizando Galo Naula Merizalde, hijo de Galo Naula Zambrano, presidente del Banco de Fomento. Según su versión, Correa le habría reprochado por apoyar una organización política por fuera del movimiento oficialista. Mañana en la mañana yo voy a poner mi renuncia al Banco de Fomento, donde soy un asesor, un cargo de tercer nivel, y le voy a enviar copia a usted. Pero eso sí, apunte la fecha, porque si nunca le han tirado el teléfono siendo presidente, hoy será la primera vez. Y cerré. Ese día renunció, pero en realidad su salida del gobierno habría comenzado antes. Balda afirma haber sentido el rechazo del círculo cercano a Correa que le impedía acudir a reuniones y ocupar un espacio en el entorno presidencial, y que todo se debería a una revelación que él habría hecho al propio presidente. Yo creo que la génesis de esto está en que a mí me hicieron llegar una grabación en donde se escuchaba la voz del ex subsecretario de gobierno, José Ignacio Chauvin, intentando contratar, que dialogaba con dos ex agentes de inteligencia, a los que intentaba contratar para realizar labores de espionaje en contra de los hermanos del presidente Fabricio y Pierina Correa. Me hicieron llegar esta grabación, ellos me dijeron, porque como me veían públicamente siempre cercano al expresidente, me veían caminando con él en fotografías, en reportajes de televisión, asumieron que yo tenía esa cercanía con él para hacerle llegar este producto. Y efectivamente así fue. Yo se lo hice llegar al presidente Correa, él lo escuchó, se sintió alarmado, me dijo que iba a tomar acciones inmediatas, pero pasaron los días y no hizo absolutamente nada. A la revelación se sumó la insistencia de Balda, esta vez en frente de otros miembros del grupo asesor del presidente. Un día en una reunión en el Salón Amarillo, en donde estaba el presidente Correa, estaban sus principales asesores, Ricardo Patiño, etc., le preguntamos qué iba a hacer con respecto a esa grabación en donde José Ignacio Chauvin estaba queriendo espiar a los hermanos del presidente. Y nos sorprendió su respuesta. Nos dijo, José Ignacio quiere investigar lo que sea que investigue. No hay ningún problema, aquí no hay nada que ocultar. Algo totalmente muy difícil de imaginar en estos momentos conociendo la prepotencia del expresidente. Lo que dijo la gente y empezó a especular es, ¿qué le sabrá este José Ignacio Chauvin al presidente Correa que no se atreve a tomar acciones en su contra? Sí, había en ese momento del otro lado, porque el gobierno de Alianza País era un buró en ese momento, pero un buró que no es que eran todos hermanos, ni amiguitos, ni eran parte de un proyecto común, pero tenían cada uno sus propios intereses políticos, como es en la política, y había rivalidades, ¿no? Y evidentemente se había detectado cómo Fabricio Correa estaba operando, no solo en el tema de estos negocios con el Estado, sino también en la historia de los manteles, por ejemplo. Sí, cuando yo cubría el Congreso, estaba ahí, y había gente que se me acercaba, vinculado a gente del buró, de la Asamblea, en ese momento, de Alianza País, que me decían, mira, Fabricio Correa hizo esto, tal cosa, por favor, ayuda a investigarle, ¿no? Y es probable que a Balda le hayan llegado también informaciones sobre ese tipo de cosas, de parte de este sector que estaba opuesto a que un hermano del presidente sea también operador político, digámoslo claro. Pero aún la inquietante advertencia al presidente sobre el espionaje en su propio círculo inmediato no aclaraba convincentemente por qué Balda fue apartado del entorno presidencial. Para él, hasta un año después, siguió siendo inexplicable. Un año después, un periodista, Carlos Vera de Coavisa, me llama y me dice, Fernando, ahora que José Ignacio Chauvin está prófugo de la justicia, porque había sido vinculado a un caso de narcotráfico que se llamó Huracán de la Frontera.
donde los principales actores en ese hecho delictivo eran unos hermanos de apellido Ostaiza Amay, de la provincia de Loja, me dice: yo recuerdo que hace un año que saliste del gobierno, lo hiciste fue porque denunciaste una grabación donde hablaba Chauvin. Y efectivamente, esa noche me puse a escuchar la grabación nuevamente. Tuvo que pasar un año para que yo descubriera por qué me volví la piedra en el zapato de Rafael Correa y su círculo más cercano. En esa grabación, Balda advirtió algo cuyo significado no habría valorado un año antes. Y es que José Ignacio Chauvin mencionaba el aporte a la campaña de Rafael Correa hecho por dos empresarios de Loja, originarios del pueblo de Malacatos. Se trataba de los hermanos Ostaiza Amay, acusados de traficar drogas asociadas a la guerrilla colombiana de las FARC. Una nueva audiencia en el caso de narcotráfico y narcolavado, que se sigue en contra de los hermanos Ostaiza, Ignacio Chauvin y otros implicados, fue suspendida. A mi camarada Patiño, a que rectifique y enmiende. Sí nos reunimos, sí me conoce, al país no se le miente. Lo que yo puedo señalar puntualmente es que el aporte a la campaña, el aporte económico a la campaña, en el año 2006 fue por parte de los hermanos Ostaiza con más de 7 cifras. Y la última entrega de dinero la hice yo personalmente en mi apartamento por algo más de 40.000 euros a José Ignacio Chauvin. Si hay algo que yo me pueda arrepentir y que pueda lamentar es haber negado a miembros y militantes, compañeros de las FARC. Dije que no conocía a las FARC. Sí, porque yo pensé en ese momento dado, si digo que conozco a los compañeros de la FARC, van a deslegitimar un gobierno legalmente constituido como el gobierno de la Revolución Ciudadana y sectores antagónicos lo iban a despedazar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le entrego la grabación a Correa, Correa advierte que en esa grabación hay otro elemento que le podía costar su presidencia. Al salir del gobierno, Balda exhibió un estilo de confrontación y un afán por ganar atención pública como adversario y contradictor de Rafael Correa. Antes los organismos de control, Procuraduría y Contraloría, para elegir procurador y contralor, había un organismo que enviaba la terna para que el presidente dirima. Ahora va a ser al revés. Ahora el presidente envía a sus 3 amigos, envía la terna para que un consejo de función ciudadana, o no recuerdo exactamente el nombre, es el que va a dirimir, pero va a dirimir de los 3 que envía el presidente. ¿Cómo va a ser posible que el presidente le ponga a quien le va a controlar a él en las cuestiones contractuales del Estado, ponga a sus propios amigos? ¿Dónde está el control? Entre 2008 y 2009, Balda se convirtió en depositario de denuncias anónimas y divulgador de casos escandalosos. Fuentes nunca reveladas le hicieron llegar el diario de alias Raúl Reyes, segundo en el mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que revelaba supuestos vínculos entre el presidente Rafael Correa, el exministro de Seguridad Gustavo Larrea y el ex subsecretario de Gobierno José Ignacio Chauvin con el grupo irregular colombiano. Todo se diluyó en un enjambre de dudas sobre la autenticidad del diario, que sin plena comprobación sobre su verdadera autoría, terminó siendo entregado a la Fiscalía por el ministro de Gobierno Gustavo Yalc. Pero lo que desató una conmoción que amenazó con poner en riesgo la estabilidad del gobierno fue la divulgación a través del canal Teleamazonas en el programa de Jorge Ortiz de una grabación realizada en el despacho del propio presidente Correa, que registró una conversación entre él, Ricardo Patiño y la asambleísta Silvia Salgado. El presidente de la República habría conocido la adulteración o transmutación del texto constitucional, lo cual lo pone a él, lo coloca inmerso en el delito de adulteración de documento público. Pero no se trata de un documento cualquiera, se trata del documento macro de la República, de la Constitución del Estado. A los asambleístas del partido político del gobierno, al presidente de la República y al ministro de la Política, Ricardo Patiño, de haber adulterado el texto de la Constitución y habernos hecho votar en referéndum por un texto que no fue el aprobado en Montecristi. ¿Ese es el meollo de la acusación suya? Así es. Nosotros fuimos a votar por un texto falso. Rafael Correa amenazó con cerrar Teleamazonas, presionó por la salida del periodista Jorge Ortiz y acusó a Fernando Balda de espionaje.
Esa acusación motivó la orden de prisión en su contra. Balda huyó por primera vez a Colombia, donde permaneció 3 meses a la espera de que sus abogados consigan revocar la orden de detención. La persecución contra él terminó opacando la controversia en torno al contenido de la grabación por la que se le acusó de espionaje. La preocupación que había, ¿no? Porque el día de hoy llegó el secretario de la Asamblea, ¿no? Con la propuesta definitiva, debemos decir, de constitución. Entonces, lo que él indicó es de que el día de la clausura, que estuvimos ahí en Montecristi, se entregó, ¿no es cierto? Yo así lo asumí, al menos simbólicamente, ¿no? El caso se cerró, quedó allí. Claro, porque ellos tenían que haber investigado el contenido de la grabación y no les convenía. No les convenía demostrar que Silvia Salgado, quien era la presidenta de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional, era la que le estaba reportando al presidente que la Constitución había sido adulterada, que había sido transmutada y que el texto que hoy nosotros tenemos como Constitución de la República del Ecuador no es exactamente el que fue aprobado en Montecristi. No es casual que Balda haya ido a parar en Sociedad Patriótica. En ese momento Sociedad Patriótica era un partido fuerte, era el partido con muy buena fuerza en la Asamblea Nacional. Había casi que tenido un tercer lugar muy apretado, nos volvemos con Rafael Correa, el hermano de Lucio Gutiérrez, logra un tercer lugar muy apretado. Con Rafael Correa pasa a la segunda vuelta con 100.000 votos, ¿sí? Y entonces era la fuerza que tenía Sociedad Patriótica los primeros años. No olvidemos que puso un contralor. Carlos Polit era de Sociedad Patriótica, ¿sí? En su primer momento. Y entonces hubo una negociación de la transición, evidentemente. Y en esa negociación entiendo que también Sociedad Patriótica negoció no solo poder, conservar sectores de poder, sino también protección política sobre ciertas cosas que sucedieron en su gobierno. Lo que primero hace Balda, cuando ya rompe con el gobierno, con Rafael Correa estrictamente, es hacer varias denuncias, ¿no es cierto?, no sabes cómo le llegó esa información, que era información muy delicada. Como te digo, Sociedad Patriótica todavía era un poder que tenía ciertos círculos muy pegados, sobre todo a temas de inteligencia, temas de seguridad, etcétera, etcétera, tratándose del mismo el ADN de esta organización, que tenía que ver con oficiales, evidentemente, vinculados a la fuerza pública, con experticia en ese tipo de cosas, pero que sin embargo estaban ahí en ese juego, algunos de ellos. Y Balda se va metiendo, está muy cercano. Fernando Balda siguió difundiendo versiones sobre irregularidades en la gestión del gobierno. Dirigió sus ataques a Óscar Herrera, director de la llamada Unidad Técnica de Seguros de la Presidencia de la República, a quien acusó de manejar irregularmente el negocio de las compras de seguros del Estado. Sin estar nombrado todavía en el cargo y sin que esa unidad estuviera ya creada por decreto dentro de la presidencia, meses antes él firmaba en hojas membretadas de la Presidencia de la República y disponía a ministros de Estado. Me preguntan en un canal de televisión, ¿y eso cómo se llama? Y yo dije, arrogación de funciones. Y si los ministros le hicieron caso, eso se llama tráfico de influencias. Y si se dieron los contratos con seguros, se llama peculado. Por decir esas tres cosas, me dieron 2 años de prisión, porque este funcionario me acusó de calumnia. En menos de un año, Balda perdió todas las apelaciones a una sentencia por calumnia y para evitar la cárcel decidió escapar nuevamente hacia Colombia. Semanas antes de irse denunció que Romy Vallejo, asesor de seguridad de Rafael Correa, instaló una oficina secreta de escuchas telefónicas en el edificio del Fondo de Solidaridad. ¿Cómo sabía Fernando Balda que el gobierno tenía un sistema de trolls y montado un sistema de espionaje a sus opositores políticos? Que digo, como después de años se descubría que era cierto, que fue verdad, pero que en ese momento nadie se lo atrevía a decir y nadie podía comprobarlo. Y por eso Rafael Correa le pone, no solo Rafael Correa, José Serrano, le interpone una denuncia por atentar contra la seguridad del Estado. ¿Sí? Y el otro le pone por difamación también. O sea, carga con 2 denuncias de ese tipo, producto de sus denuncias públicas, de sus intervenciones en medios de comunicación o en redes sociales. Entonces,
claro, Balda tiene que salir. Por esa denuncia se le acusó de poner en peligro la seguridad del Estado y Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, pidió a Interpol su ubicación y captura. Pero el organismo policial internacional se negó a conceder este pedido porque concluyeron que se trataba de un caso de persecución política. Para Fernando Balda, todas esas serían razones que explicarían la persecución que lo siguió hasta Colombia. Sin embargo, de las declaraciones del agente de inteligencia Raúl Chicaiza y de la opinión de su abogado Diego Chimbo, se desprende otro elemento para suponer la motivación detrás del intento de secuestro que hoy es materia de un proceso sin precedentes en la justicia ecuatoriana. La información desclasificada de la SENAIN dio más elementos al fiscal general para sostener que los ex agentes de inteligencia, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, no ejecutaron por iniciativa propia el plan de secuestro a Fernando Balda, sino por orden del expresidente Rafael Correa a través del exsecretario de inteligencia, Pablo Romero. En total fueron 28 elementos que sustentaron la acusación fiscal, incluidos los testimonios de los ex agentes, quienes confesaron que el expresidente Correa conocía del secuestro. Raúl Chicaiza, además, indicó que el móvil del delito fue el caso Mameluco, como se conoce a una denuncia por supuesto acoso sexual presentada en 2011 en contra del exmandatario y que Fernando Balda publicó en su blog. Esto habría provocado que Correa ordene la operación en Colombia. Fernando Balda es un hombre que, digamos, tremendamente osado, ¿no? Nos ha demostrado que políticamente es tremendamente osado y a pesar de que no haya tenido importancia política, su osadía, su temeridad, de alguna forma le ha permitido, digamos, estar lanzando permanentemente acusaciones sobre el entonces presidente Rafael Correa, digamos, que hicieron que su figura fuese poco a poco posicionándose. Me parece que ahí hay un error estratégico, es decir, cometido por el entonces presidente de la República y su gobierno, que hacen que al final se hayan desencadenado sucesos de estas características que pueden conllevar incluso, digamos, que el propio presidente Correa, expresidente Correa, en función de la sentencia que está pendiente, pudiese no volver a pisar el país durante la próxima década, lo que significaría que un actor político que emana como uno de los principales opositores al gobierno asista a su defunción en materia política. Este domingo hablaremos de los desafíos que enfrentan los medios públicos en esta nueva era de la comunicación. La prensa no debe cargarse contra nadie, debe ser lo más objetiva, lo más apartada. Tú puedes cometer un error, pero tienes que asumir ese error, pero necesitas libertad. Hasta para equivocarte necesitas libertad y después tener la madurez de rectificar y de reconocer. Yo creo en la autorregulación. Fernando Larenas nos acompaña en Derechos Reservados, Periodismo sobre Periodismo. Hoy, a las 9 de la noche, por Ecuador TV. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro, todos los lunes a las 10 de la noche, por Ecuador TV. Ecuador TV presenta una muestra de cortometrajes de ficción y documental, una producción de la Universidad de las Artes de Guayaquil. A medio camino, Expreso Doble. Historia de 3 hermanos. Invierno. Marta con H. Rosita. Hoy, 10:30 p.m. por Ecuador TV. En la primera parte de este reportaje hemos procurado responder a la interrogante acerca de por qué Fernando Balda se convirtió en un objetivo de tanta importancia para el anterior gobierno.
En la segunda parte de este programa les contaremos los antecedentes y los hechos en torno al secuestro de Balda en Colombia y la implicación en este delito de agentes ecuatorianos de inteligencia. Así continúa este especial Caso Balda, crónica de un secuestro. La huida a Colombia de Fernando Balda y la negativa de Interpol a detenerlo pudieron enfriar el afán por su captura. Pero no fue así. Muy pronto Balda reapareció en el radar del gobierno ecuatoriano. Fernando Balda nunca fue militante de la izquierda, igual que otros que acompañaron discretamente a Rafael Correa durante toda la década de sus gobiernos. Por eso, cuando viajó a Colombia para eludir la detención en Ecuador, se identificó con la derecha colombiana, la tendencia de Álvaro Uribe, el presidente que un año antes había ordenado el bombardeo a Angostura en suelo ecuatoriano para abatir a Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC. Cálmese, cálmese. Qué difícil es ponerle a alguien. No me aplique el cinismo que tienen los nostálgicos del comunismo. Uribe y Correa estaban en las antípodas de un conflicto político a escala continental. En Bogotá, donde comenzó a residir con su familia desde 2010, Balda instaló un restaurante y progresivamente comenzó a ofrecer servicios como asesor en marketing. El círculo de Uribe lo acogió como a un perseguido por el gobierno de Correa, al igual que lo hizo con opositores al régimen venezolano. Balda fue incluido en el trabajo de la Fundación Internacionalismo Democrático, creada por el uribismo para contener la influencia de los partidos y movimientos de izquierda alineados en el llamado Foro de Sao Paulo. Fue esa fundación la que en mayo de 2012 en Medellín, ciudad de residencia del expresidente colombiano, organizó un encuentro de opositores a los gobiernos de izquierda en la región. Balda lo publicó en sus redes sociales y en Ecuador la Secretaría Nacional de Inteligencia, junto a la Dirección de Inteligencia de la Policía, recibieron la disposición de enviar falsos participantes a esa reunión bajo la llamada Operación Guayacán. Según documentos desclasificados de la SENAIN, el objetivo fue detectar un supuesto intento de desestabilizar al gobierno de Rafael Correa. Fue así que a la reunión, convocada en el Salón Guayacán del Hotel Las Lomas de Medellín, se inscribieron los agentes infiltrados Luis Raúl Chicaiza Fuentes, Wilson Jarrín Trujillo, Daniela Gaibor y Mónica Flores Arango, quienes debían informar sobre lo tratado en el foro y posteriormente ubicar en Bogotá el lugar de residencia de Fernando Balda. Rafael Correa negó siempre haber conocido de la Operación Guayacán. Incluso declaró no haberse enterado nunca de la permanencia de Fernando Balda en Colombia, sino por sus redes sociales, como repitió 6 años después, en mayo pasado, en la última declaración que rindió desde Bélgica a la Fiscalía por el mismo caso. Entonces el expresidente posiblemente olvidó que en la sabatina del 2 de junio de 2012, un mes después de la infiltración, él mismo dejó la prueba de que sí habría conocido acerca de esa reunión, a la que se envió a agentes ecuatorianos. De hecho, ya hay grupos de oposición, hay algunos traidores a la patria, otros prófugos de la justicia, oposición de derecha, que se está reuniendo con el presidente Uribe en Colombia, con la derecha internacional, financiados por grupos internacionales de derecha, igual que lo hicieron en Venezuela, para pasar plata para que no se lancen candidatos de la oposición, se lancen a la asamblea y saquen un solo candidato de la oposición, como hicieron con Capriles en Venezuela contra Chávez. Ese hallazgo es significativo, puesto que más tarde se comprobó que los mismos agentes involucrados en la Operación Guayacán fueron responsables de organizar y financiar, 3 meses después, el secuestro de Fernando Balda. Cuando Fernando Balda llegó a Colombia, todavía no se había producido la ruptura entre Álvaro Uribe y su sucesor Juan Manuel Santos. En junio de 2009, Santos, entonces ministro de Defensa del presidente Uribe, fue imputado por la Fiscalía ecuatoriana como responsable del bombardeo a Angostura. Un año después, ya electo presidente de Colombia, pesaba sobre él una orden de prisión preventiva emitida por un juez de Sucumbíos.
En esa circunstancia, deshacer la acusación ecuatoriana se convirtió en una prioridad del Estado colombiano. En círculos políticos cercanos a Santos que frecuentaba, Balda propuso una fórmula para revocar la orden de captura en Ecuador contra el presidente colombiano. Argumentar el principio de equidad jurídica, porque mientras se ordenaba detener a Santos, no había orden de aprehensión contra los generales Naranjo y Padilla, que materialmente habían ejecutado el ataque. Pero pedir que se capture a esos generales habría desatado un conflicto de efectos impredecibles entre las estructuras militares y policiales de ambos países. El juez de Sucumbíos decidió entonces retirar la orden de captura contra Santos. Los titulares de prensa en Colombia presentaron a Balda como el artífice de la estrategia legal de Santos y ese reconocimiento le permitió acceder a documentos y permisos especiales para permanecer en ese país. De esto no se habría enterado el gobierno ecuatoriano, que asumía que Balda permanecía ilegalmente en Colombia. De allí el intento de deportación que un mes después de la reunión de Medellín se produjo el 5 de junio de 2012. Pero lo raro, lo extraño, es que cuando llego a Migración, no solo estaban los agentes de Migración, estaba la Fiscalía y estaba el Interpol. Y habían como 3 equipos de investigadores de inteligencia colombiana. Me pusieron las manos en unos equipos y apareció en la pantalla la búsqueda sobre mis huellas dactilares y al final les dijo no registra. Las autoridades de migración colombianas habrían cometido el error de creer la versión de agentes ecuatorianos de inteligencia, según la cual Balda se encontraba ilegalmente en su país. Pero en esa ocasión Balda pidió la intervención de un alto funcionario del gobierno de Santos, precisamente quien le habría entregado su permiso de residencia en Colombia, y sus captores debieron liberarlo de forma inmediata. Para montar el operativo de vigilancia en el domicilio de Balda en Bogotá, sin inquietar a los vecinos y transeúntes, los agentes de inteligencia, tanto colombianos como ecuatorianos, engañaron a la administradora del edificio, convenciéndole de que Balda era un peligroso paramilitar. Para conseguirlo, le mostraron el fragmento de una fotografía sacada de las redes sociales del propio Balda, en la que sostiene un fusil. Lo cierto es que esa fotografía fue tomada en una feria pública del ejército colombiano a la que Balda acudió con su familia, en la que los espectadores posan con las armas que son parte de la exhibición. Resulta que Rafael Correa, al verse delatado, da uno de estos enlaces sabatinos desde Facebook, está en su cuenta Facebook, y habla del caso. Y luego empezó a hablar ya de esto en los medios de comunicación. Y dijo, sí está bien, yo lo mandé a Romy Vallejo atrás de Fernando Balda a Colombia, pero lo mandé fue a que lo ubiquen para deportarlo, no para secuestrarlo, queriéndose lavar las manos. Sin embargo, en medio de su obnubilación, porque él cree que tiene poder no solo sobre el Ecuador, sino sobre el mundo, no se da cuenta que admitió la comisión de otro delito. Admitió la comisión de la violación a la soberanía del territorio colombiano. Y lo peor, los policías colombianos estaban obedeciendo órdenes de Rafael Correa y no órdenes de sus superiores en la policía colombiana ni del presidente de Colombia. Se nos asegura que un general de la policía colombiana colaboró en plan de ayuda internacional. Valdría la pena que ustedes hicieran un estudio si hubo fondos oficiales colombianos también en el operativo, por ejemplo, los gastos reservados de la policía, porque evidentemente lo que se demuestra luego de la investigación de la revista Semana, el periódico El Tiempo, la misma que yo hice para mi artículo, es que policías colombianos, autoridades colombianas, por lo menos, estaban al tanto. Esto podría ser incluso utilizado estratégicamente por parte del gobierno colombiano para considerar de que una intervención, es decir, por parte de un operativo policial, evidentemente no justificado, es decir, para intentar el secuestro del señor Balda en Colombia, pueda ser equiparable a el bombardeo o la violación de la soberanía nacional de un país como es Ecuador, es decir, en los sucesos de marzo del 2008. 6 años después, por las investigaciones sobre el caso, se logró determinar que altos funcionarios del gobierno ecuatoriano viajaron a Colombia para organizar y coordinar aquel intento de deportación del político ecuatoriano. Así lo reconoció el propio exsecretario de Inteligencia de Correa, Romy Vallejo, contradiciendo directamente las afirmaciones del expresidente Correa dadas en mayo de 2018.
cuando estaba rindiendo su versión, todos nos quedamos con la boca abierta, porque el fiscal le pregunta, ¿usted alguna vez fue a Colombia a realizar alguna acción que tenga que ver con el señor Balda? Y Romy Vallejo dijo, sí, yo viajé a Colombia a hacerle seguimiento a Fernando Balda, a conocer de sus actividades y a reportar su ubicación. Y le pregunta el fiscal, ¿y por orden de quién usted realizó esta operación? Y dijo, me la ordenó el presidente Rafael Correa. ¿Dónde le dio estas órdenes? Me lo ordenó en el despacho presidencial. ¿De qué manera le impartió estas órdenes? Me las impartió de manera verbal. ¿Y con qué dineros usted contó para ir a hacer ese operativo? Me dieron dineros de la Secretaría de la Presidencia de la República. Pero ¿por qué el secretario de Seguridad de Rafael Correa tomó la decisión de contradecir en su declaración todo lo afirmado por el expresidente? La explicación sería la de que en el momento de declarar ante la Fiscalía, Romy Vallejo habría conocido ya que el fiscal tenía los registros migratorios que lo ubicaban en Bogotá en la misma fecha del intento de deportación a Balda. Así también los certificados del Ministerio de Finanzas sobre el pago de sus viáticos y el de otros agentes de inteligencia, firmados por María Luisa Donoso, asistente de Rafael Correa en la Presidencia de la República. Al desmentir a Correa, Vallejo aceptó lo inevitable, consciente de que con suerte el intento por deportar a Balda en junio de 2012 no fuese nunca vinculado con el intento de secuestrarlo, que se produjo 2 meses más tarde, en agosto de 2012. En Colombia, la creciente distancia entre el presidente Juan Manuel Santos y su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, se venía profundizando desde que Santos admitió iniciar conversaciones con las FARC a cambio de la liberación de rehenes y secuestrados. Para junio de 2012, cuando la inteligencia ecuatoriana infiltró la reunión de Medellín, iniciaban las conversaciones de paz en Cuba entre las FARC y el gobierno colombiano. En agosto de 2012, el gobierno de Santos y las FARC firmaron en La Habana un acuerdo para terminar el conflicto y hacer la paz. Eso selló la ruptura entre Santos y Uribe. El primero, Santos, se aproximó a Correa y a Chávez. Fernando Balda, un protagonista invisible en ese juego de poderes, quedó bajo el relativo amparo del segundo, Álvaro Uribe y sus seguidores. El Estado colombiano estaba colaborando con funcionarios que yo en este caso pienso que también estaban actuando criminalmente, ecuatorianos. Eso va unido a este hecho, la pérdida absoluta de solidaridad de Santos con los perseguidos políticos. Perseguidos venezolanos sufrieron el mismo tratamiento. Como se develó posteriormente, para conseguir su deportación desde Colombia, los agentes de inteligencia ecuatorianos buscaron obtener evidencias de que Balda se dedicaba a vender equipos de espionaje. Para eso, después del fallido primer intento de deportación en el que no había participado, reapareció en la escena Raúl Chicaiza, a quien por ciertos descuidos y torpezas Balda ya había identificado como agente de inteligencia. Como en ocasiones anteriores, Chicaiza insistió en comprar a Balda equipos de espionaje. Balda y su grupo cercano decidieron engañarle. Para poder nosotros engañar a Chicaiza y hacerle creer que le íbamos a poder vender estos equipos tan sofisticados para interceptar llamadas y hackeos, ¿qué hicimos? Nos fuimos a un centro comercial en Colombia que se llama Unilago, que es un centro comercial donde venden muchas cosas de tecnología, computadoras, etcétera, pero también venden juguetes de tecnología. Entre esos juguetes hay gafas que tienen una cámara aquí, que graban, hay plumas, ceros que te pones aquí y graban, relojes que graban, y todos estos juguetitos se le mostró a Chicaiza. Chicaiza se quedó fascinado, ¿no? Y se quedó asombrado de ese tipo de tecnología que no hay aquí en Ecuador, ¿no? Evidentemente, pues Chicaiza no tenía toda la experiencia que la gente cree que tenía. Era un espía primario. Así empezó el engaño a Chicaiza. Pero lo que nunca sospechó Balda fue que entre junio y agosto de 2012, al no reunir evidencia que permita deportarlo de Colombia, Chicaiza recibió la orden de fraguar el secuestro. Porque ya les había fallado el intento de la detención fortuita y la deportación fortuita. Ya también les había fallado el intento de Chicaiza de hacerme un montaje de que yo vendía equipos de espionaje. Con esas cosas hubieran podido buscar una forma legal y provocar con un juez una deportación, una extradición a Ecuador. Como no pudieron lograr eso, entonces es cuando organizan el secuestro y deciden contratar a esta banda
de Puerto Tejada, Cali, que Puerto Tejada es un pueblito donde se sabe que tiene una alta criminalidad y donde normalmente pues, se van a contratar sicarios, secuestradores o gente para hacer una vuelta, como se dice en Colombia. Manteniendo su pretendido interés por comprar tecnología de espionaje, Raúl Chicaiza pidió a Fernando Balda que le muestre nuevos equipos y acordaron encontrarse en un almacén en el bogotano barrio de Cedritos. Allí, a un pequeño parque en la calle 144, acudió Balda con un acompañante. Se encontraron con el agente de inteligencia ecuatoriana y después de algunos minutos se despidieron de él. A 3 cuadras del lugar, pasadas las 9 de la noche, ocurrió el secuestro. Los interceptaron 3 hombres y una mujer armados a bordo de un vehículo todoterreno. 2 de ellos desde el exterior, a golpes y empellones, subieron a Balda en el asiento trasero. Su acompañante corrió y pidió ayuda a un taxista que a pocos metros fue testigo del rapto. Y juntos llamaron al Gaula, unidad antisecuestro de la policía colombiana. El taxista, además, a través de la radio, avisó a otros choferes y decenas de taxis emprendieron el seguimiento del vehículo de los secuestradores. Después de un largo recorrido en el que los captores extraviaron la ruta, llegaron finalmente a la zona de Guaymaral, al extremo norte de Bogotá. Sin saber que les seguía una caravana de taxis, los secuestradores abandonaron la autopista norte e ingresaron a un camino secundario. Ellos empiezan a buscar una trocha, que es un camino vecinal, un camino sin pavimentar, para entrar hacia el bosque. Y yo sé que, y yo me di cuenta de que no era que ellos buscaban una entrada definida, sino que estaban buscando cualquier entrada que sea la más profunda. Cuando me percato de eso, yo creo que me di cuenta que mis minutos estaban contados. Y decido botarme del carro. Entonces trato de abrir la puerta y me falla. Y me volvieron a dar golpes. Entonces en ese momento ya me encomendé a Dios. Y había decidido que el momento que me bajen del carro simplemente iba a tratar de escapar, pase lo que pase. Súbitamente los secuestradores se vieron obligados a detenerse ante un retén policial, como muchos que operan cotidianamente en Colombia. Entonces me percato que un policía está mirando el vehículo. Ya el chofer había bajado el vidrio un poco así, porque él pensó que estaban pidiendo documentos y que por ahí iba a pasar sus credenciales. Pero cuando yo vi que un policía está mirando el carro, entonces yo saco el brazo, soy alto y largo, saco el brazo por ahí y empiezo a hacer así y empiezo a darle golpes al conductor. Y empiezo a darle golpes a todos y me boto hacia el timón del carro, porque yo voy sentado atrás en la parte de en medio, me boto al timón del carro y lo empiezo a mover. Y el carro se empieza a mover hacia todos los lados. Y me empiezan a dar muchos golpes, tantos, que mi cabeza estaba abajo solo de la golpiza que estaba recibiendo. Cuando logro levantar la cabeza, ya veo que están viniendo los policías hacia el vehículo con las armas desenfundadas. Y entonces allí me relajé un poco, como que dije, ya, Dios mío, estoy salvado. El chofer aceleró y los secuestradores intentaron escapar de la policía. Lanzaron a Balda hacia el camino y en una carrera en la oscuridad dejaron abandonado el vehículo y huyeron hacia las montañas. La alarma dada por la red de taxis atrajo a medios de comunicación y el rescate de Balda fue cubierto por el canal bogotano City TV. Luego de haber abandonado a la víctima metros más adelante, los sujetos al parecer llegaron hasta este punto, a los hangares de Guaymaral en el norte de la ciudad, donde la policía logró acordonar el sitio. Después huyeron. Cuando la policía lo acompañó para identificar el vehículo en el que lo raptaron, este hombre, quien caminaba lento pero visiblemente aliviado, reveló su identidad. La misma noche del intento de plagio, la policía capturó a uno de los secuestradores. En cuestión de semanas, sus informes llevaron a la detención de los demás. Estas son las 4 personas capturadas en Puerto Tejada por su supuesta responsabilidad en el intento de secuestro del dirigente político ecuatoriano Fernando Balda Flores en agosto pasado. Muy pronto las investigaciones revelaron la relación entre los secuestradores de Fernando Balda y los agentes de inteligencia ecuatorianos Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Luis Armando Espinosa. Salieron a la luz sus encuentros, los hoteles en donde se reunían a acordar el plagio y a recibir los pagos por esos servicios.
Todo lo que quedó registrado en el amplio expediente de la Fiscalía colombiana, por el que en un proceso abreviado se condenó a 6 años de prisión a los secuestradores de Fernando Balda. Los agentes Chicaiza, Falcón y Espinosa regresaron al Ecuador y durante años gozaron de una relativa protección oficial. Pero las autoridades colombianas, fuera del alcance de toda influencia política ecuatoriana, tocaron la puerta de la Fiscalía de Ecuador, ya que los agentes de inteligencia comenzaban a ser requeridos para aclarar su participación en el secuestro. El exfiscal Galo Chiriboga detuvo durante un tiempo toda tentativa de colaboración con su homólogo colombiano para continuar investigando. La intención final era con fines de desaparición. Por eso es que ellos, al final, la premura era solamente de sacarlo. ¿Por qué le piden ellos al grupo, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, de entregárselo a la salida de Bogotá, a las afueras? Si vamos allí, son unas estribaciones. Ahí no sobrevive nadie por las frías temperaturas, ahí no hay civilización, ahí no hay construcciones, no hay nada. Incluso hay zonas hasta rocosas. ¿Qué pretendían? Llevarlo, meterlo por alguna de las trochas, que lo mataran estos, porque muy seguramente no lo matarían ellos, para que quedaran como responsables unos delincuentes comunes de Colombia. Contratan a delincuentes de baja monta, que no tienen experiencia en secuestro, que no tienen, solo delinquen. Entonces, estas personas que no tienen experiencia en secuestro, pues no les queda otra opción que cometer el hecho y deshacerse de lo que los implique. Por lo tanto, cuando apareciera, pues ¿qué iba a aparecer? Un hecho delincuencial, muy seguramente por robo, que trataron de hacerle un secuestro express y se les dañó la vuelta, como dicen los bandidos, y eso no implicaría a nadie, menos aún a policías extranjeros, ecuatorianos, y menos aún a una entidad como la inteligencia, y menos aún al gobierno. 2 meses después de la tentativa de secuestro, advertido de que Juan Manuel Santos podía finalmente entregarlo al gobierno de Rafael Correa, Fernando Balda se preparó para viajar con su familia a Panamá. El 10 de octubre se disponía a comprar boletos aéreos hacia ese destino cuando fue detenido en un operativo conjunto de migración, policía y ejército colombiano. Y me llevan a la fuerza al aeropuerto El Catán de Bogotá, que es el aeropuerto militar, el vehículo en el que me llevaban escoltado por varios vehículos de la policía. Entra directamente hacia la pista del aeropuerto sin pasar por migración, por registro, por oficinas, por nada. Ya estaba el avión prendido, con la escotilla abierta, me treparon, me sentaron y me pusieron el cinturón y despegamos a Ecuador. Tan rápido como se lo estoy contando, siendo yo el único pasajero. Cuando íbamos en el vuelo, un asistente de vuelo vestido de militar me dice, ha tenido suerte. Y yo le pregunté por qué. Lo han mandado en el avión del vicepresidente. Sí, ese era el avión del vicepresidente Angelino Garzón. Incluso a sono de broma y cháchara decían, porque el vicepresidente Garzón le había dado un infarto días anteriores. O sea, y si ahorita nos le da, si le da otro infarto al viejito, ahí sí se nos muere porque no hay en qué llevarlo a Miami para la clínica. Esta fue una operación de altísimo nivel. Sin embargo, cuando llego a Ecuador, la nota que había mandado Migración es que dijo que me habían deportado y que habían hecho todo ese operativo porque se me había caducado la visa. En Ecuador, Fernando Balda fue a la cárcel, en la que denunció por años acoso e intentos de agresión. Sin embargo, a pesar de estar preso, nunca cejó en demandar investigación y justicia sobre el caso de su secuestro. Bajo el gobierno de Correa, la Fiscalía jamás concedió investigarlo, hasta la llegada del presidente Lenín Moreno. 5 años después de presentada la denuncia, la Fiscalía llamó a Balda a reconocerla. Fue entonces que los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón comenzaron a ser representados por el abogado Diego Chimbo, quien frente a la sola denuncia de Balda, en principio les recomendó acogerse al silencio. La cuestión cambió cuando llegó el expediente de Colombia, ¿no? Llega el expediente de Colombia en un sistema de cooperación internacional, de asistencia penal internacional, llega, detienen a Diana, detienen al señor Espinosa, detienen después a Raúl. Nos encontramos que nos iban a formular cargos a las 3 de la mañana. Me pongo a revisar el expediente que llegó de Colombia porque llegaron cerca de 6 cuerpos, a leerlo minuciosamente para saber de cómo nos vamos a defender. Me encuentro ya con un drama procesal, es lo que debe llamarse,
porque encuentro a las personas que fueron sentenciadas por el secuestro de Fernando Valda en Bogotá y identificaban claramente a Raúl, identificaban claramente a Diana en todas las reuniones. Incluso Diana tenía un seudónimo que era su fachada, de Nicole Betancourt. Entonces, pues como jurista tú tienes que establecer y decir, tienes límites, ¿no? Y hablar frontalmente con Raúl y hablar frontalmente con Diana, y yo les digo, bueno, aquí hay posibilidades, o ustedes vamos negociando en un procedimiento abreviado, o si ustedes tienen evidencia para una cooperación eficaz, porque en un proceso ordinario, sin hacer absolutamente nada, estamos dirigiéndonos directamente a una condena de 9 años. Y tenía que explicárselo y se lo expliqué. Y ahí fue cuando me encuentro con la sorpresa de que Raúl y Diana ya estaban listos para eso. Estaban totalmente listos porque yo digo, fue Pablo Romero, el secretario nacional de inteligencia, y a su vez esto nació de la Casa Presidencial, esto nació de Carondelet. Correa tiene que ver aquí. Que pensando, yo digo, ¿y qué prueba tienes para poder sostener? Porque la cooperación eficaz se prueba, su testimonio no basta. Porque yo puedo decir también que me concerté con Donald Trump, pero no puedo. Entonces, me dicen, Diego, tenemos audios. Nosotros grabamos, enviamos misivas, enviamos cartas. Entonces, yo digo, déjenme ver. Me traen las evidencias a través de un tercero y las reviso. Y me doy cuenta que hay un caso en contra del exsecretario nacional de inteligencia y hay un caso en contra del presidente, y que tenía una cooperación eficaz marcadísima. Y comenzamos a hacer las diligencias, comenzamos a escuchar los audios, ya en diligencias privadas, y se escuchaba ahí, ¿no? Claramente cómo grababan a Pablo Romero en conversaciones con ellos. Y no, tranquilos, yo ya hablé con Rafael, yo ya hablé con el presidente, él está contento. Incluso sabemos todos, ¿no?, que Raúl y Diana querellaron a Fernando Valda por injuria. Y hablaban de esas querellas en el momento en que pusieron y decían, no, el presidente va a estar contentísimo por esto. Y siempre hablaban del poder de la Casa Presidencial y sobre todo hablaban de solicitar ayuda. Cambian las condiciones políticas en el Ecuador y quien recupera, ¿no es cierto?, la denuncia de Valda es el fiscal Maca Mancheno en su momento. Lo llama a Valda a reconocer firma 5 años después de haber, semanas antes de que el caso se termine, ¿sí?, de que el delito deje de existir como tal en el tiempo, y reconoce la firma y reactivan el caso. Además, también por una pelea interna en el gobierno entre Maca Mancheno y José Serrano. El secuestro de dirigentes opositores o políticos opositores en países extranjeros por parte de agencias de inteligencia, yo estoy pensando especialmente en la CIA, es decir, es una cosa que se transforma en habitual. Quiero recordar aquellos aviones, es decir, que secuestraban, y aquellas cárceles de detención clandestinas donde estuvieron varios islamistas y varios actores, digamos, conflictivos en ese momento, y que han sido descubiertos, es decir, a través de las filtraciones hechas por esta agencia de información, Wikileaks, encabezada por el señor Assange, ¿no? En segundo lugar, o sea, que hay un antecedente en ese momento, es decir, que, digamos, podría dar a entender de que estaba caliente y estaba en la memoria de todos esta posibilidad, digamos, de actuar, digamos, de esta forma con respecto a opositores políticos secuestrados en otros países, y con, además, la complicidad de los países en los que estaban estos opositores. Bueno, que yo recuerde, desde el retorno a la democracia, solamente León Febres Cordero y Rafael Correa. Recordemos que a Febres Cordero se le acusaba justamente de haber utilizado funcionarios públicos y fondos públicos para atentar contra la vida e integridad de otras personas. Y han sido casos icónicos, el caso, por ejemplo, de los hermanos Restrepo, entre otros, ¿no? Acá, 30 años después, vemos que los autoritarismos de izquierdas y de derechas terminan confluyendo en exactamente las mismas acciones. Usar los fondos públicos, primero como plata propia, y segundo, usar lo público como un aparato de represión. Esto acá en Latinoamérica al menos es historia repetida, ¿no? Durante estos últimos minutos hemos puesto sobre la mesa las piezas de este rompecabezas. Toca a ustedes sacar sus propias conclusiones.
Antes de despedir, queremos anticiparles que Ecuador TV está trabajando y estará presentando muy pronto a través de nuestras pantallas un especial sobre el escape de Fernando Alvarado. Muy pronto sabrán ustedes el día y la hora a través de la campaña promocional que llevaremos a cabo sobre este programa. Hasta aquí este especial informativo. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Ya viene. Derechos reservados. Bajo supervisión de adultos. Ecuador TV y LED Producciones presentan Derechos reservados. Gracias al auspicio de... Los motores de Kia tienen un alto rendimiento de kilometraje por galón y están diseñados para utilizar gasolina extra o Ecopaís. CNT, lo que eres nos hace grandes. Todo en un mismo lugar. Almacenes Juan el Jury, en las principales ciudades del país. Seguros Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Se les saluda a Carlos Montero. Bienvenidos a Derechos Reservados. Tenemos un programa por delante muy interesante. Vamos a dedicarle gran parte a los medios públicos y tenemos un invitado que conoce muchísimo de este tema y también está aprendiendo. Tiene un curso acelerado. Nuestro invitado trabajó casi 40 años en el sector privado, en los medios privados, y luego dio el salto a los medios públicos. Aquí tienen un poco más de él en este video y luego le damos la bienvenida. Fernando Larenas, chileno de nacimiento, se asentó en Ecuador a finales de los 70 y cursó sus estudios de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Con 39 años de experiencia, ha cumplido funciones como reportero de televisión y jefe de información de Canal 8. Posteriormente, trabajó como editor internacional de Diario Hoy y fue corresponsal de la agencia italiana ANSA. Formó parte de la plantilla editorial de Diario El Comercio como jefe de redacción, editor general y de información y luego como articulista. Se ha desempeñado como catedrático en varias universidades y como consultor en temas de comunicación. Actualmente es director general de Diario El Telégrafo y director editorial de los medios públicos. Le damos la bienvenida al señor Fernando Larenas. Fernando, un gusto tenerte aquí en tu casa. Hola, Gracias por invitarme aquí. Gracias. Fernando, siéntate, por favor. Te quiero decir algo. En esta serie que estamos haciendo, quiero resaltar. Hoy se están portando todos muy bien. Me imagino que tú estás aquí y tu cargo intimida, pero los muchachos están haciendo un excelente trabajo. Yo estoy acostumbrado en la CNN, son cámaras robóticas. Pero el tener a estos profesionales, cada uno, acá tenemos las 4 cámaras y el apoyo que nos dan, te quiero felicitar porque son todos profesionales de primer nivel. Dicho esto, vamos a hablar de los medios públicos. Hace ya un año que estás, ¿no? Un año. Hace un año. ¿Con qué te encontraste? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué avances lograste? ¿Querés regresar corriendo a Chile o todavía no? La situación está bien. No creo que pueda regresar a ningún lado a estas alturas de la vida. Sí, está claro, tal como decía la presentación, en realidad yo nací en Chile y llegué a Ecuador a los 18 años. Calcula que ya voy casi en los 65, por lo tanto... Sos más ecuatoriano que chileno. Es que yo me naturalicé o me nacionalicé cuando no había opción de tener 2 nacionalidades. Entonces yo tenía una sola idea.
Lo que tenía que hacer era renunciar a la nacionalidad del país donde había nacido y optar